Buenos días, bienvenidos. A nombre del Grupo CIH, les agradecemos estarse conectando a este webinar. Vamos a dar inicio. El día de hoy contamos con la presencia del maestro José Antonio Guerra Caparrós, quien expondrá en este webinar Paquete Económico 2021, aspectos fiscales y su impacto económico en México. El maestro José Antonio Guerra Caparrós es licenciado en Derecho, egresado del ITAM y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes, en donde actualmente cursa sus estudios de doctorado en Derecho Fiscal. Fue funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde prestó sus servicios en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Actualmente es socio de la firma Aurea. A nombre del Grupo CIH, les damos la bienvenida y les doy la palabra al maestro José Antonio. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues bueno, también les doy la bienvenida a todos. Voy a permitirme compartir la pantalla. Y perfecto. Nada más alguien me puede confirmar que ya se encuentra en la pantalla. Ya se encuentra en la pantalla, maestro. Perfecto, gracias. Bueno, pues con esto arrancamos. La verdad es que sí es mucha información la que quisiera compartir con ustedes. Pues vaya, derivado de todo lo que ha sucedido a partir de la reforma de 2020, todos los cambios que se dieron, vamos a tener que repasar esta situación del año 2020. Y esto es trascendental para entender algunas cuestiones de lo que va a suceder para el año 2021 y ejercicios posteriores. Principalmente, o vaya, como resultado, digamos, de todo este tipo de circunstancias que estarán pasando, pues nos vamos a encontrar con que la medida principal que pretende implementar el gobierno federal, pues es una alta fiscalización de los contribuyentes. No hay nuevos impuestos, hay algunas adecuaciones que pudieran considerarse en algún momento como nuevas contribuciones, aunque no lo son realmente. Pero vaya, sí hay un poquito de más carga tributaria, pero principalmente lo que tenemos que hablar es una mayor fiscalización para los contribuyentes y pues vaya, finalmente el Servicio de Administración Tributaria y las otras autoridades fiscales federales pues estarán cada vez más presionando a los contribuyentes. Digamos que ya les dije prácticamente el spoiler de toda la plática, pero este es el impacto que va a tener justamente todas estas nuevas medidas que se van a implementar a partir del año 2020. Como les comentaba, vamos a ver qué nos dejó la reforma fiscal de 2020, cuáles fueron las principales controversias, motivos de controversias que se suscitaron durante todo este año y que se seguirán suscitando durante todos los años siguientes en virtud de estas modificaciones a las diversas leyes adjetivas y leyes sustantivas. Vaya, las leyes que proponen cuáles son los procedimientos administrativos para llevarse a cabo por parte de la autoridad fiscal, Código Fiscal de la Federación, o bien las leyes sustantivas que regulan todas las contribuciones como tal, la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del ingreso de la Federación, y pues también rápidamente tocaremos el punto de cómo se movió todo el tema de la reforma penal fiscal a partir de 2019 y 2020, cuáles fueron las modificaciones y cómo se cambió y cuál ha sido, digamos, el resultado que se ha ido teniendo y que se vislumbra para ejercicios posteriores. Y alguna pintadita también en tema de contribuciones locales, cómo se movieron algunas cosas para que pues continúen existiendo las inconstitucionalidades que se han decretado ya en ejercicios anteriores, aún siguen continuando estas inconstitucionalidades, por ejemplo, el tema del derecho al alumbrado público en los diversos estados y específicamente en el estado de Aguascalientes, así sigue sucediendo. Esto lo tocaremos en unos minutos más. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder para el año 2021? Sabemos que el 8 de septiembre se presentó la iniciativa por parte del Ejecutivo y posteriormente ya la Cámara de Diputados el 20 de octubre ya dictaminó, esto pasará desde luego a Cámara de Senadores, pero ya básicamente vamos viendo cómo van a quedar las reformas para el año siguiente y pues vamos a ver cuáles son estos cambios en el Código Fiscal de la Federación, por qué se observa que es una mayor fiscalización la que se avecina y pues algunos cambios en Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA y cuestiones también que ver con el IEPS. Bien,
Pues vamos al pasado, y al pasado más bien no tan al pasado, vamos al presente realmente, porque es lo que hoy en día se encuentra vigente a partir del 1 de enero de 2020, pues la famosa regla general antiabuso establecida en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Sabemos que a partir del año 2014 ya existía una norma, el artículo 69B del Código, que nos hablaba de estos famosos EFOS y EDOS, empresas que facturan operaciones simuladas, empresas que deducen operaciones simuladas, las famosas empresas fantasma, que son los EFOS y que suben a estos listados, a estas listas negras del Servicio de Administración Tributaria. Y esto enfocado principalmente a todo el tema de detectar la inexistencia de la materialidad de las operaciones, enfocado eso en particular. Y desde luego la trascendencia que tiene ese tipo de situaciones pues va al ámbito penal. ¿Por qué? Porque es una situación que directamente está relacionada con un tema de evasión fiscal, la compraventa de facturas. Entonces, bueno, eso se suscitó en el artículo 69 a partir del año 2014 y hoy en día ya tenemos también una norma que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que nos habla principalmente ya no del tema de existencia de operaciones, sino ya que se observa que existió la operación, pues ahora veremos si esta operación cuenta o no con una razón de negocios. Si el beneficio económico esperado o razonablemente esperado, digamos, es mayor al beneficio fiscal que se obtiene de la operación. Si es al revés, si el beneficio fiscal es mayor al beneficio razonablemente económico esperado, pues bueno, la autoridad fiscal considerará que no cuenta con razón de negocios. Así estaba la propuesta original, así como la vemos en pantalla, estaba la propuesta original para 2020. Los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen beneficio fiscal serán recaracterizados a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico percibido o se considerarán inexistentes. Entonces, en la iniciativa de 2020 también hablaba de una inexistencia, de posible inexistencia de operaciones. Sin embargo, la propuesta que fue aprobada finalmente quitó esta situación de inexistencia, dijo, espérame, por aquí no va, no es inexistencia, sino ya que existe, hay que ver si hay una razón de negocios, beneficio económico por arriba de beneficio fiscal, y así quedó de esta manera. Los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen beneficio fiscal tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio razonablemente esperado por el contribuyente. Entonces, ¿cuándo podría la autoridad o cuándo hoy en día puede la autoridad presumir que no existe más bien una razón de negocios? Cuando el beneficio económico cuantificablemente razonado sea menor al beneficio fiscal o cuando el beneficio económico razonado esperado pudo haberse realizado con una serie de actos en número menor, ¿no? Un número menor de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Hoy en día, en 2020, ¿cómo está redactado el último párrafo de este artículo? De la siguiente manera: los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Guardémonos esto para lo que vamos a platicar para el tema de 2021, pero hoy en día, si te aplican el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, porque no existe razón de negocios a juicio de la autoridad en una de tus operaciones y que buscabas más un tema fiscal que un tema de una razón de negocios per se, entonces esto no tiene trascendencia en materia penal como hoy en día está redactada la norma. Bien. Otro de los cambios trascendentales que hubo a partir de la reforma fueron cuestiones de buzón tributario. Y lo que sí hay que observar hoy en día es a partir de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, se implementó ya una situación en particular que hoy en día todo el mundo prácticamente ya debe tener su buzón tributario listo. ¿Quiénes? Principalmente hoy en día las personas físicas, las personas morales, que tenían hasta el 30 de septiembre de este año para ya todas estar con su buzón tributario activo para que la autoridad fiscal pueda notificarle cualquier situación a los contribuyentes personas morales. Y las personas físicas tendrán hasta el 30 de noviembre de este año para activar el buzón tributario. Es opcional para quienes tributan en el régimen de sueldos y salarios y para quienes están en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, esto es una situación que se debe tener con mucha cautela porque pueden llegar a venir multas, pueden llegar a venir inclusive hasta restricciones del certificado de sello digital, esta posibilidad que le otorga el Código Fiscal a la autoridad de bloquear la posibilidad de facturar a los contribuyentes si la autoridad fiscal observa que
en los tiempos establecidos en este primer párrafo que les pongo ahí, no está activo ya el buzón tributario del contribuyente. Entonces hay que tener mucho cuidado, personas morales, personas físicas, cuando debieron de haber cumplido las personas morales y cuando tienen que hacerlo las personas físicas. En cuanto a este tema de certificado de sello digital, regulado en los artículos 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, también hubieron modificaciones importantes. Este caramelito también que le dio el legislador fiscal a las autoridades para presionar con mucho mayor eficacia a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues vemos que hay una serie de hipótesis por las cuales el contribuyente pudiera llegar a caer en ellas y por lo tanto la autoridad restringir temporalmente el certificado de sello digital. Y hoy en día, a partir de 2020, hablamos de una restricción temporal. ¿Por qué se da esta situación? Porque si el contribuyente, me voy a permitir avanzar, si el contribuyente cae en alguna de estas causales, la autoridad fiscal le va a emitir un oficio en donde le señala al contribuyente, oye, pues detecté que, por ejemplo, no presentaste una declaración anual en tiempo y ya pasó más de un mes de que no la presentaste, te restringo el certificado de sello digital. ¿Hasta qué momento? Hasta que el contribuyente cumpla con la obligación, meta un caso de aclaración en el portal del Servicio de Administración Tributaria y a partir de ese momento, al día siguiente que se mete el caso de aclaración en donde se cumple con esta obligación omitida, la autoridad tiene que liberar el certificado de sello digital, tiene que liberar la posibilidad de los contribuyentes para emitir sus facturas. La autoridad entonces tiene un plazo de 10 días, se puede extender un poco más este plazo porque hay algunos requerimientos, prórrogas que pueden existir, pero básicamente en términos generales son 10 días que tiene la autoridad para determinar ya definitivamente si cumpliste o no con la obligación que te detectó en su omisión y por lo tanto la autoridad fiscal va a determinar si te cancela el certificado de sello digital definitivamente o no. Todavía a partir de ese momento, si te lo llega a cancelar, hay otra aclaración que se puede meter y la autoridad tendría 3 días para responder esta aclaración. Y hasta ese momento hay que tener mucha precaución en los temas de impugnar este tipo de situaciones en un juicio de nulidad. Hasta este momento es cuando el contribuyente ya podría acudir a un juicio de nulidad. Entonces, estas son, digamos, las causales que detectó, no que detectó, más bien que determinó el legislador incorporar en el texto del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación para considerar que los contribuyentes, o más bien que la autoridad puede restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Esta que le subrayo para mí es la que de plano es inconstitucional por diversos motivos que tal vez pudiéramos profundizar en algún otro webinar. Esta que dice, detecten que el contribuyente es un EDOS, es decir, que el contribuyente tiene proveedores que ya están listados en términos del artículo 69 en la lista negra, es decir, que tienes proveedores que la autoridad considera empresas fantasma. No en todos los casos, si tu proveedor está listado en esos términos, en las listas negras, no en todos los casos quiere decir que la operación realmente no se llevó a cabo. Tal vez tú sí tienes los elementos para acreditarle a la autoridad que existió esa operación y que vaya, que tienes los elementos para acreditar la materialidad de la misma. Entonces, aquí lamentablemente lo que ocurre es que a los EDOS, es decir, a quienes hacen la deducción, durante el procedimiento del artículo 69b del código, no les notifican personalmente que su proveedor ya está listado y por tanto, al no notificarles personalmente de esa situación, no les permiten participar en el procedimiento y acreditar que realmente hicieron esas operaciones. Ustedes me dirán, bueno, si me cancelan el certificado de sello digital en esos supuestos, entonces yo podría meter mi caso de aclaración manifestando o dándole a la autoridad los elementos que acreditan la materialidad de esa operación con aquel proveedor que está ya listado en la lista definitiva. No, lamentablemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque la autoridad dirá, no, tú ya tuviste tu tiempo en el procedimiento del artículo 69, pues tú debiste haberte enterado por el portal del SAT o por el diario oficial de la Federación y ni modo. Entonces, esta es una de las situaciones que quedan todavía como una cuestión que aparenta rasgos fuertes de inconstitucionalidad porque deriva de un proceso que también es inconstitucional para las empresas que hicieron las deducciones de este tipo de facturas. Bien, continuamos. Estas son, digamos, otras hipótesis por las cuales puede venir
la restricción temporal de sellos y que finalmente se convierte en el procedimiento, ¿no? Que el día siguiente la autoridad tiene que restablecer el uso del certificado de sello digital. Y pues bueno, esto es lo que se han enfrentado los contribuyentes básicamente durante ya de 2014 hacia acá, pero estos son los cambios de 2020 para estos meses. ¿Qué ha pasado estos meses de pandemia? La verdad es que el Servicio de Administración Tributaria, digamos que ha bajado un poquito el dinamismo de este tipo de medidas por lo que está sucediendo, ¿no? Porque actualmente realmente si en estos momentos todavía empiezan a hacer restricciones de sellos digitales, pues bueno, va a ser un acabose económico, ¿no? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en no caer en estas circunstancias, en verificar qué es lo que se puede hacer para volver a reactivar los sellos, porque sí ya viene, desde luego, a partir del año 2021, ahora sí ya viene la autoridad con todo en esta parte de meter presión a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esta es la jurisprudencia que les digo, es hasta ese momento, hasta el momento en que te resuelves si te cancela en definitiva o no la autoridad el certificado de sello digital, que uno puede llegar a impugnar esta medida por parte de la autoridad. No desde un principio, porque si no, nos sobresería, nos desecharía básicamente el juicio que nosotros interpusiéramos. ¿Qué otro tema también surgió en el año 2020? Un tema muy importante que muchos empresarios tuvieron bastantes preocupaciones porque se podía meter entonces la autoridad fiscal con el patrimonio de los socios o accionistas, ¿no? ¿Qué sucede? En el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se establecen diversos supuestos de responsabilidad solidaria. Para la fracción tercera y para la fracción décima se establecen a los liquidadores y síndicos. Miren cómo venía anteriormente, me adelanto. ¿Cómo venía en el año 2020 o para 2020, cómo venía la reforma? Los socios y accionistas serán responsables solidarios respecto de las contribuciones que hubieran causado la persona moral en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral. Es decir, si la persona moral debía 100 millones y solamente los bienes de la persona moral alcanzaban para cubrir 50, pues los otros 50 podían llegar a ser cobrados a los socios y accionistas en cualquier supuesto, porque se borraba cualquier supuesto de determinación de responsabilidad solidaria, simplemente por ese hecho de que la persona moral no tuviera los bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal determinado por la autoridad, podían acudir directamente con los socios o accionistas, ¿no? En cualquier caso, sin excepción alguna. La norma quedó de esta manera. La responsabilidad obviamente no puede exceder a la participación en el capital de los socios accionistas, pero únicamente es en este caso. Cuando las 4 primeras que se observan son las que ya existían y las siguientes son las nuevas que entraron en vigor a partir de 2020. Las nuevas es cuando no se localice en el domicilio fiscal registrado ante el RFC al contribuyente, a la persona moral, cuando omite enterar las contribuciones retenidas o recaudadas dentro del plazo que la ley establece, cuando sea un EFOS, una empresa que factura operaciones simuladas, cuando sea una empresa que deduce operaciones aparentemente simuladas por un monto superior a los 7.800.000 pesos, ahí también se podrá llegar a considerar la responsabilidad solidaria de socios o accionistas. O cuando se encuentra en el listado del artículo 69 bis, que es transmisión indebida de pérdidas fiscales. Entonces, este es otro punto que cambió para la reforma del año 2020. ¿Qué otra situación cambió? Cambió también lo que se refiere al secreto fiscal. Es decir, esta obligación que tienen el personal de las autoridades fiscales de guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes en el ejercicio de facultades de comprobación o fuera del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, se señala que la reserva no resulta aplicable en esos supuestos que se establecen ahí. Esos ya existían antes del año 2020. Para 2020, esta reserva, es decir, que los datos sean públicos, que los datos de los contribuyentes sean abiertos, pues chequen, por favor, la fracción novena. La fracción novena, que es el tercer párrafo, dice, no aplica esta salvedad tratándose de EDOS. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un proveedor en las listas definitivas, un proveedor en la lista negra del SAT, entonces el Servicio de Administración Tributaria podrá considerar que no hay secreto fiscal respecto de mis datos. Y eso quiere decir lo siguiente. El último párrafo del artículo 69 habla que el SAT publicará en su página el nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquellos contribuyentes que se ubiquen
en esos supuestos que establece este artículo. Y entre esos supuestos, como les digo, está ser un EDOS. Es decir, ya no solamente hay publicación de listas de los EFOS, de las empresas fantasma, sino también va a haber publicación de listas de los EDOS, de las empresas que dedujeran esas operaciones celebradas con aquellos proveedores que ya están en las listas negras. Y como yo les digo siempre, no todos los casos son simulación de operaciones. Pueden existir diversos factores por los cuales uno sea EDOS, pero digamos de buena fe. Es decir, no hizo bien las operaciones, cumplió con todo, pero lamentablemente su proveedor hoy en día ya está en una lista negra. Entonces, esta es otra situación. Otra de las cuestiones que se modificaron básicamente es el tema del tercero colaborador fiscal. Esto, digamos, es uno de los chismosos, yo así les digo, que establecen ahora las leyes fiscales y relacionadas con las leyes fiscales. En la ley de extinción de dominio, en la ley, en el Código Federal de Procedimientos Penales, se establecen diversos chismosos. Y en este caso, lo que vemos es que el artículo 69 BTER va a establecer o ya establece que las personas, los terceros, cualquier persona que tenga conocimiento que en algún lugar se está llevando a cabo este tema de compra o venta de facturas, podrá avisarle a la autoridad fiscal sobre este tipo de situación. Sus datos quedarán, digamos, resguardados por la autoridad fiscal y podrá denunciar ese tipo de situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues, muchas personas, muchos terceros pudieran llegar a poner en algún problema a contribuyentes que no estén realmente realizando esta situación, o por lo menos no en un problema, sino tal vez algún acto de molestia por parte de la autoridad fiscal. Pero bueno, lo que observamos es que la autoridad está muy, muy al pendiente de todo este tipo de operaciones. Y finalmente, respecto al Código Fiscal de la Federación, todo el tema de la revelación de esquemas reportables. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que los asesores fiscales del contribuyente, los asesores que son contadores o abogados del contribuyente, quedarán obligados a reportar los esquemas, digamos, las planeaciones fiscales que les presenten a sus clientes cuando estas coincidan con 14 operaciones que están establecidas a manera de ejemplo en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Esto va a implicar, digamos, en principio, una supuesta mejora en la comunicación entre contribuyentes y autoridad fiscal. Esto deriva de recomendaciones de la OCDE a México para que haya una mejora en la comunicación, el llamado Enhanced Relationship. Esto quiere decir una mejora en la comunicación entre autoridad fiscal y contribuyente, que en Estados Unidos se da, en Irlanda se da, en Holanda se da, y aquí en México realmente no se tropicalizó de una manera correcta, digamos. ¿Por qué? Porque esta mejora en la comunicación realmente no existe. Tienes la obligación, digamos, de enviarle a la autoridad la información respecto de tus planeaciones fiscales que realices, pero la autoridad fiscal no te va a contestar nada, como sí lo hace en Estados Unidos, Holanda e Irlanda. Ahí la autoridad sí le contesta al contribuyente y le dice: oye, yo creo que por aquí no va, si tú continúas con esta operación de esta manera que tú estás considerando, seguramente nos vamos a enfrentar en una auditoría y en un tema litigioso. Esa es la respuesta que da la autoridad en los otros países. Aquí en México no hay respuesta alguna. El asesor o el contribuyente, por excepción, tiene la obligación de reportar esto y la autoridad fiscal no va a decir absolutamente nada y ya emitirá su opinión hasta el momento en que haya una eventual auditoría fiscal, ¿no? Entonces ya cuando tengas la espada, digamos, encima, es cuando sabes cuál es la opinión de la autoridad respecto al esquema que tú le diste a conocer. Entonces no hay una mejora en la comunicación. Y aquí vean cómo las multas pues van de los 50,000 pesos hasta los 2 millones de pesos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de esquemas que pudieran llegarse a reportar. Hay otros más que están establecidos en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué otras modificaciones hubieron? No vamos a entrar ya prácticamente a estas modificaciones en las leyes sustantivas, pero por ejemplo en la ley de impuesto sobre la renta, el rechazo del acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, bajo ciertas medidas, bajo ciertas características que realmente sí sería materia de otro webinar. El artículo 28, fracción 32 de la ley de impuesto sobre la renta es la limitante a la deducción de intereses. Por ahí también hay unos cálculos bien específicos en relación con este tema. El artículo 111 y 113A de la ley de impuesto sobre la renta, la limitante de aquellas personas que tienen un Airbnb, que tienen un Uber, la limitante de ya no poder estar en el régimen de incorporación fiscal únicamente por el motivo
de que sus operaciones las realizan a través de plataformas electrónicas. Y ahora ante esa situación, la plataforma electrónica, la empresa dueña de la plataforma electrónica, pues va a hacer retenciones, ¿no? Hoy en día todavía en los artículos de la ley de impuesto sobre la renta vigentes para 2020 hay rangos. Hoy en día vamos a ver cómo se va a modificar eso, ¿no? En la ley del impuesto al valor agregado también muchas modificaciones, ahí tal vez me faltó poner solamente nombrarlo, todo el tema también de las plataformas electrónicas, derivado de que ya tienen las obligaciones estas plataformas electrónicas, aunque sean residentes en el extranjero, de cobrar el tema del IVA, cobrar el tema del IVA por las operaciones que realizan a través de las plataformas electrónicas, pues vimos cómo lamentablemente todo esto empató con la pandemia, ¿no? Y hoy en día que estamos todos en casa necesitando este tipo de plataformas para todas nuestras actividades, inclusive para actividades de recreación, pues bueno, vimos que van a tener o tienen ya un aumento prácticamente en los precios, derivado de que ya, obviamente, pues es un tema que sí era necesario que las plataformas electrónicas pues cobraran el IVA, ¿no? Por las operaciones. En la ley de ingresos de la federación, cuestiones que se modificaron y que ahorita vamos a ver cómo se modifica todavía para 2021, pues hay límites en los estímulos fiscales, ¿no? Para 2020 vemos cómo se limitó el estímulo del acreditamiento del IEPS utilizado, bueno, del IEPS derivado de la compra de gasolinas o de diésel, perdón, de la compra de diésel. Vemos cómo para los transportistas, para los dedicados al turismo, para el sector primario, los que tienen tractores y ese tipo de implementos agrícolas para pues poder realizar sus actividades, como desde luego gastan en este tipo de combustibles y pues bueno, se les cobra el IEPS. Bueno, había un estímulo fiscal, hay un estímulo fiscal todavía, desde hace mucho tiempo hay un estímulo fiscal en la ley de ingresos de la federación para este tipo de situaciones, ¿no? También para todos los transportistas hay un estímulo de peaje o de casetas que es el 50% básicamente del gasto que realizan, es el acreditamiento en el impuesto sobre la renta. ¿Y qué sucede entonces? Sobre estos impuestos ya existe a partir de 2020 una limitante en cuanto a los ingresos. Si tienes ingresos más allá de 300 millones de pesos y eres transportista, no puedes hacer uso del estímulo de peaje o de casetas. Por ejemplo, si tienes ingresos más allá de 60 millones de pesos, no puedes hacer uso del estímulo del IEPS diésel. Pero más allá de esta situación, se ordena la acumulación no en la ley de ingresos de la federación, sino en unas reglitas administrativas, en las reglas de facilidades administrativas, se ordena la acumulación de este estímulo fiscal a los ingresos para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, cosa que esté equivocada y ahorita vamos a ver por qué. Otra situación que cambió, como les comentaba yo desde un inicio, la reforma penal fiscal y su relación con la ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Para indicar que todas aquellas personas que sobrepasen cierto monto, básicamente 8 millones de pesos, de defraudación fiscal o bien de compraventa de facturas, pues bueno, van a poderse considerar, si son dos o más personas que usualmente realizan ese tipo de operaciones, pues van a considerarse como delincuencia organizada. Y la trascendencia que tiene eso es brutal, porque la delincuencia organizada pues únicamente se puede equiparar con secuestros, con tráfico de órganos, con terrorismo, con con traición a la patria, con cuestiones realmente delicadas para la sociedad, ¿no? Cuestiones muy violentas y que denigran mucho al ser humano. El punto aquí es que se equipara entonces el tema de los delitos, de este tipo de delitos fiscales con la delincuencia organizada y entonces se tendrá que llevar todo el tema, todo el proceso penal en prisión preventiva oficiosa. Y eso también trasciende a todo el tema de la ley de extinción de dominio, que insisto, pudiera ser materia de otra plática, desde luego. Y las contribuciones locales, vimos cómo se declara la inconstitucionalidad del DAP ya por enésima vez. Cada año se declara la inconstitucionalidad del DAP y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena para el caso de Aguascalientes no volver a repetirlo. Y no obstante que la Suprema Corte ordena no volver a repetirlo, de cualquier manera en la ley de ingresos
en los municipios se establecen ahora con nombres distintos, simplemente estas contribuciones y cambian, ¿no? Y como cambian, entonces, pues bueno, las implementan de nuevo y otra vez hay que estarse amparando para obtener la devolución de esos recursos, ¿no? Entonces, digamos que esto es todo el esquema que sucedió durante el año 2020 y que no ha implementado la autoridad realmente por todo lo que ha pasado en todo este año con el tema de la pandemia. Todavía no vemos fuertemente aplicado el tema de la cancelación, bueno, restricción temporal de sellos digitales. Todavía no vemos, o sea, sí la hay, desde luego que la hay, pero no la hemos visto como pensábamos que iba a darse ya en el año 2020. Y también, por otro lado, no hemos visto el uso del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Todavía no se observa que se cuestione a través de una auditoría el tema de razón de negocios, ¿no? Entonces, hay cuestiones que estamos seguros que se van a implementar ya a partir del año que entra, concatenado con las nuevas disposiciones que vendrán en este paquete económico 2021. O sea, el paquete económico 2021 básicamente, ahora sí entramos ya más en materia para lo que sucede para 2021, pues básicamente contempla todos los criterios generales de política económica. No nos vamos a enfocar tanto a eso porque lo que a nosotros nos preocupa para esta plática en particular son los aspectos fiscales y son las trascendencias fiscales y el impacto que tendrán las empresas. Sin embargo, obviamente acudiremos a Ley de Ingresos de la Federación, leyes de ISR, IVA, principalmente el Código Fiscal de la Federación, y en la Ley Federal de Derechos hay algunas cuestiones también que platicar. ¿Qué sucede con el marco macroeconómico? Digamos que estas son las variables económicas que se pretenden para el próximo año. Un crecimiento, un porcentaje, vemos que para el 2020 pues hay un decremento del 8% y se pretende crecer para el año 2021 en 4.6%. Interesantísimo, no lo sé, la verdad, yo no soy economista, soy abogado fiscalista, pero yo no sé por dónde podrá llegar a darse ese crecimiento cuando observamos que estamos a punto de entrar a otro tema de confinamiento, seguramente tal vez a finales de este año, si no es que ya empiece a darse. En Chihuahua ya vimos que ya se está dando y en Europa ya es una realidad. Eso va a hacer que otra vez se contraiga todo el tema económico, todos los movimientos económicos, y entonces hay que vislumbrar mucho cómo viene. Para 2021 se observa un tema económico bastante delicado, pero son muy optimistas y pues creen o consideran en el gobierno federal que habrá un estimado de crecimiento de 4.6. Una inflación del 3.4, menor a la de este año, supuestamente. Un tipo de cambio de 21.9, menor a este año también, supuestamente. Una tasa de interés igual y el barril de petróleo a 42.1 subirá. Entonces, me parece muy óptimo y pues ojalá sean así las cuestiones, ¿no? Que las cuestiones económicas que imperen en el año que viene. En la Ley de Ingresos de la Federación, pues vean cómo se ha movido, ¿no? La Ley de Ingresos de la Federación lo que determina es qué es lo que va a obtener de ingresos, desde luego, la Federación. Y entre estos ingresos se encuentran contribuciones, aprovechamientos. Las contribuciones, que son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, que se le dan al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, las contribuciones de mejora y los derechos, básicamente lo que está contenido en el catálogo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Pero también están los aprovechamientos, y los aprovechamientos que no son contribuciones, pues también pueden ser, por ejemplo, otro tipo de ingresos que recibe el Estado en carácter de derecho público. Es decir, por ejemplo, multas de otras autoridades no fiscales, pues bueno, también ahí van dentro de los aprovechamientos. Vean cómo se va modificando desde 2019. Contribuciones se esperaba, en total contribuciones y aprovechamientos se esperaba en 2019 3.768 millones de recaudación. También en 2020 subió a 4.035 millones de pesos de recaudación entre contribuciones y aprovechamientos. Y vean cómo crece drásticamente el tema de aprovechamientos. Quiere decir que probablemente haya mucho más fiscalización, no solamente de las autoridades fiscales, sino de las demás autoridades administrativas para los gobernados, ¿no? Para las empresas puede llegar a haber mucha más fiscalización. Entonces, contribuciones y aprovechamientos, pues en el total, digamos, para el año 2021, se prevé que sean 4.109 millones de pesos de recaudación de estos dos rubros. Y aquí sí, la verdad es que me expliquen, que alguien me explique cómo. Porque si tenemos que lamentablemente hay una contracción económica brutal derivado de todo el tema de la pandemia, pues cómo
se va a implementar o cómo va a ser posible que haya una mayor recaudación todavía? Se ve muy difícil, se ve complicado el escenario, pero entonces lo que aparentemente va a llegar a suceder es que va a haber muchos más actos de fiscalización. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con esta situación porque vienen más actos de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, ¿no? En la Ley de Ingresos de la Federación, lo que les comentaba, en el artículo 16 que establece los estímulos fiscales, pues vemos que una queja recurrente de todo el sector empresarial es que el gobierno federal no ha apoyado con estímulos fiscales a los empresarios durante toda esta pandemia. No hubo mucho realmente que rescatar de lo que hizo el gobierno, de lo que ha hecho hasta ahora, de lo que se ha implementado para auxilio de los particulares, de los empresarios. Pero bueno, todavía subsisten algunos estímulos fiscales y vean qué es lo que sucede. ¿Se acuerdan que les comenté que en el año 2019 y 2020, a través de unas reglas administrativas dictadas por el Servicio de Administración Tributaria, se ordenaba la acumulación para efectos del impuesto sobre la renta de los estímulos fiscales que otorgaba el legislador en la Ley de Ingresos de la Federación en el tema del acreditamiento del IEPS del diésel? Pues miren, ahora ya para 2021 pues queda de esta manera. Ahora sí ya en la ley se establece claramente por el legislador, lo cual es lo correcto, que los estímulos fiscales deberán ser acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Digo que es lo que es lo correcto porque no era correcto que estuviera eso en una resolución de facilidades administrativas emitidas por el SAT. La jurisprudencia de la Suprema Corte, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e inclusive de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que dicho de paso, faltó por ahí en mi reseña, tuve oportunidad de ser titular de la delegación Aguascalientes de la PRODECON durante 5 años, pues dicho sea de paso, estímulos fiscales que estaban en esos momentos regulados en la Ley de Ingresos de la Federación, si el legislador no mencionaba en la ley la obligación de acumularlos para efectos del impuesto sobre la renta, no podían entonces determinarse su acumulación en otro cuerpo normativo como lo hizo el SAT. Hoy en día, lamentablemente para 2021, como les digo, si bien no hay más impuestos, si bien no hay aumentos, pero sí ya te señalan en la Ley de Ingresos de la Federación para 2021 que a partir de este momento, 2021, estos estímulos fiscales sí serán acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, esto les pega a muchas empresas que utilizan estos estímulos fiscales porque pues incrementa el impuesto sobre la renta que tienen que pagar, pero y además también la PTU, ¿no? La participación de los trabajadores en las utilidades también les aumenta. Entonces, para los otros ejercicios resulta claro que era inconstitucional ordenar la acumulación, pero para este 2021, pues ya lamentablemente el legislador ahora sí nombra y señala específicamente que sí será acumulable. También la Cámara de Diputados, la semana pasada, apenas el 20 de octubre, pues señala que todos los estímulos fiscales, así, se consideran ingreso acumulable con excepción del estímulo aplicable a personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas. Dice, el estímulo a que se refiere este párrafo consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente. Este es el único estímulo fiscal, según ya lo que viene para 2021, que se considerará como no acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Todos los demás sí serán acumulables, lamentablemente. Esto, insisto, permite que lo que sucedió en 2019 y 2020 sí pueda llegar a pelearse. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, evidentemente, porque la orden de acumulación venía en reglas administrativas. Para a partir de 2021 ya será mucho más difícil pelear este tipo de situación. ¿Por qué? Pues porque no será inconstitucional, porque hoy en día ya la ley lo va a prever específicamente, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué sucede en el Código Fiscal de la Federación? Para el Código Fiscal de la Federación, pues vienen muchos cambios. ¿Se acuerdan de la regla general antiabuso? ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace ratito del artículo 5A, de este tema de razón de negocios? Pues ¿se acuerdan de la famosa frase del año 2014, derivado del Mundial, no era penal?
pues lamentablemente no era penal y a partir de 2021 pues iba a trascender a la esfera penal. ¿Qué quiere decir esto? Se modifica el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en su último párrafo y ya no va a decir esto de que los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Ya no va a decir eso. Ahora va a decir, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Abren totalmente la puerta, derivado de la redacción tal cual va a quedar, abren totalmente la puerta a que si te determinan que hay inexistencia de razón de negocios, no de materialidad de operaciones, sino inexistencia de una razón de negocios a juicio de la autoridad, porque no le agradó la manera de alguna forma, porque es un tema de interpretación finalmente, simplemente no le gustó la forma en que realizaste la operación al darle los efectos fiscales que le diste, esto pudiera llegar a tener repercusiones, ahora sí, en materia penal. Entonces, es un hecho lamentablemente. En esta lámina que les ponía yo aquí, venía hasta la semana pasada un chisme, digamos, en el foro, de que se iba a quitar esta situación. Era una precisión en esta cláusula antiabuso para establecer que los alcances de la misma son solo de índole administrativo y no penal. Y por eso ahí les puse por confirmarse. Sin embargo, ya hoy en día, como pasó de Cámara de Diputados, lamentablemente ya no es un por confirmarse, ya es un hecho lo que sucede en la lámina anterior, que sí va a tener implicaciones en materia penal. Bien, en el tema de, para 2021, en el tema de la cancelación y restricción temporal del certificado de sello digital, pues se va a establecer que para las personas, los EFOS y aquellas personas que transmitan pérdidas fiscales indebidamente, las empresas fantasmas ya no les van a restringir temporalmente el certificado de sello digital. O sea, ya no van a tener la posibilidad de presentar su caso de aclaración y que el Servicio de Administración Tributaria les vuelva a permitir el certificado de sello digital y facturar. No, ahora ya va a ser directamente la cancelación y sí pueden meter un caso de aclaración, pero sin la posibilidad de obtener al día siguiente la liberación de la posibilidad de facturar. Eso es para los EFOS, ¿ok? Eso es para las empresas fantasma. ¿Qué otra situación cambia? Se amplía el plazo de 3 a 10 días para que la autoridad emita una respuesta a la solicitud de aclaración del artículo 17H. El del 17H bis, esta aclaración en la que te permiten facturar, el plazo de respuesta sí es de 10 días y puede prorrogarse por algunas situaciones. Pero ya después de que te dijo, no, la verdad es que no hiciste tu cumplimiento de obligación, se te cancela definitivamente el certificado de sello digital, se puede meter otro caso de aclaración y ese caso de aclaración es el que hoy en día, en 2020, es de 3 días, se va a ampliar a 10 días, así lo dice a partir del año que entra. Y también hay una modificación en el artículo 17H bis, es decir, cuando tú metes tu caso de aclaración para que te permitan utilizar tu certificado de sello digital y poder facturar, y presentas la información con la que cumplimentas con la obligación omitida, a partir de ese momento, bueno, tú puedes hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, hasta el momento en que tú lo presentes, va a estar restringido el uso de tu sello. Hasta que lo presentes, al día después te van a liberar. El problema aquí es que no tenía la norma ningún plazo para que el contribuyente fuera a meter su aclaración. Aquí la norma establece un límite de 40 días hábiles para meter el caso de aclaración, ¿ok? Entonces, el contribuyente pues podría estar hasta 40 días hábiles sin el sello si no mete primero ya su aclaración, ¿ok? ¿Qué otro? Los mensajes de interés. Esto no preocupa tanto porque ya se dan, ya te llegan al correo electrónico o al celular, pues mensajes de interés. Dice que se enviarán mensajes de interés a los contribuyentes a través del correo electrónico o número de teléfono celular ligado al buzón tributario. ¿Para qué? Para avisar de beneficios, facilidades, invitaciones a programas o aspectos relacionados con su situación fiscal. Esto ya se da, ya te dicen, oye, detectamos que no has cumplido con la obligación de hace 2 meses y por lo tanto pues se te invita a cumplir. Ok, ya está, ahí queda, ¿no?
No es un requerimiento, no es un acto de autoridad que pueda llegar a ser impugnado, no, solamente es una especie de aviso por parte de la autoridad y hoy en día pues ya se va a implementar en el código. En temas de devolución de saldos a favor, el artículo 22 pues sabemos que tiene los plazos de 40 días por lo general, o bien de 90 días se inicia facultades de comprobación únicamente para autorizar o negar la procedencia del saldo a favor. Y esto básicamente, los movimientos que van a haber para el año que entra son los siguientes. Se va a adicionar un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para indicar lo siguiente, que si estás como no localizado, o bien no se te puede localizar durante el procedimiento de devolución, eso va a implicar que se tenga por no presentada tu solicitud de devolución. Entonces, ahora sí ligan la procedencia de tu devolución, la ligan a que estés o no ubicado. Antes no existía esta situación y hoy en día ya sí se va a ligar y finalmente por ley va a establecerse que si no estás localizado, tu domicilio no es localizable, se tendrá por no presentada la solicitud de devolución y por lo tanto el trámite no interrumpirá el plazo de la prescripción. Uno tiene 5 años para solicitar la devolución de un saldo a favor y este plazo de 5 años nace a partir de que se tenía la obligación de presentar la declaración correspondiente que detonó el saldo a favor. A partir de ese momento nace y se puede interrumpir ese plazo cuando tú presentas una solicitud de devolución. Si no te localizan, entonces se va a tener por no presentada y eso va a querer decir que no se interrumpió tu plazo de prescripción. Hay que tener mucho cuidado con los plazos cuando uno considere que tiene por ahí un saldo a favor en algún ejercicio o pago provisional. También se amplía de 10 a 20 días el plazo que tiene la autoridad para emitir y notificar la resolución que derive de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución y desde luego se va a agregar un artículo transitorio para indicar que esto únicamente será para procedimientos que estén vigentes al momento en que fueron presentados. ¿Qué otro tema cambia el Registro Federal de Contribuyentes? El apartado B del artículo 27 indica que el aviso, nombre y clave en el RFC que presenten las personas morales cuando realicen alguna modificación o incorporación de sus integrantes, incluyan también la información de asociados y las demás personas que forman parte de la estructura orgánica. Esto quiere decir que quiere el Servicio de Administración Tributaria tener mucho más identificado, no solo a la persona moral, sino también a todos y cada uno de los integrantes que tienen relevancia en la estructura orgánica de la persona moral. ¿Para qué? Para que no se escondan por ahí personas físicas que tienen recursos y que no los están básicamente reportando al Servicio de Administración Tributaria. Por eso es esta situación. Ahí vienen otros tipos de avisos que también se van a tener que dar. Por ejemplo, si se va a liquidar una sociedad y se va a presentar un aviso de liquidación al Servicio de Administración Tributaria, no va a poder proceder, no va a ser procedente este aviso de liquidación si se encuentra en facultades de comprobación, si se tiene un adeudo fiscal con el SAT o si es un EFOS o un EDOS. También inclusive si durante 3 ejercicios consecutivos no reportas algún movimiento como persona moral, entonces la autoridad fiscal va a poder suspender de oficio, suspender las actividades de la persona moral o bien disminuir las obligaciones de una persona física, siempre y cuando durante 3 ejercicios no se hayan no se hayan advertido, movimientos. En temas de conservación de la contabilidad, se propone también adicionar que como parte de la contabilidad se tiene que conservar todo el tema relacionado con las pérdidas fiscales que se hagan valer en ejercicios siguientes. Sabemos que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pueden hacerse valer 10 años posteriores a que se obtuvo la pérdida. Sin embargo, hoy en día ya se va a establecer en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación que hoy en día en algunos casos se tiene que conservar la contabilidad solamente por 5 años. Pero como el tema de las pérdidas fiscales viene con la posibilidad de hacerse por 10 años, se establece que se tiene que proporcionar durante las facultades de comprobación y conservar, desde luego, respecto de los ejercicios anteriores, aquella documentación de donde derive la pérdida fiscal que se está disminuyendo en cierto ejercicio. Entonces, si hoy en día, si el ejercicio anterior disminuía una pérdida fiscal de hace 10 años,
tengo que conservar la contabilidad de esos 10 años y otorgársela o presentársela al Servicio de Administración Tributaria para que en todo caso pueda evaluar si efectivamente es procedente que yo haga valer la pérdida hasta este momento. ¿Ok? ¿Qué otras situaciones? Actividades de la autoridad para mejorar sus facultades de comprobación. Y me voy a la parte que está más en negritas, que sí ha preocupado muchos sectores de la población, de los empresarios principalmente, porque dice que la autoridad fiscal va a poder también proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica márgenes de utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del impuesto sobre la renta por la realización de sus actividades con base en el sector económico industrial al que pertenecen. Esto quiere decir que te va a presentar el SAT como una especie de propuestas de, oye, a mí me parece que tu margen de utilidad según las actividades que realizas y el sector al que tú perteneces debería ser tal. Entonces, pues nada más te aviso que por ahí va mi opinión, yo no sé tú. Entonces, esta es una situación que ha también generado un poquito de dolor de cabeza, porque pues vamos a ver cómo se va a implementar a partir del año 2021 este tipo de medida por parte del Servicio de Administración Tributaria. Otra situación que se movió mucho y que se va a mover para el año que entra y que está generando también preocupación es aquella medida que se llama aseguramiento precautorio de bienes. Esto se da, es una medida de apremio que tiene la posibilidad de aplicar la autoridad fiscal cuando durante las facultades de comprobación, al inicio de las facultades de comprobación o durante las mismas, el contribuyente imposibilita el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación. Entonces, como medida de apremio, la autoridad fiscal pues puede usar la fuerza pública, por un lado, puede imponer alguna multa, pero también puede realizar el aseguramiento precautorio de bienes. Y hasta este año 2020, el orden de prelación en este aseguramiento precautorio de bienes, pues inicia con el tema de los bienes inmuebles. Así inicia. Hasta el número 6, digamos en ese orden de prelación, vienen las cuentas bancarias de los contribuyentes. Esto va a cambiar a partir de 2021. A partir de 2021, el orden de prelación ya es distinto. En principio, va a ser posible que la autoridad, al iniciar un tema de aseguramiento precautorio, inicie directamente con las cuentas de los contribuyentes, después cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones, dinero, metales preciosos, y después los bienes inmuebles. O sea, cambiaron de alguna manera el orden de esta prelación para poder asegurar precautoriamente los bienes de los contribuyentes ante este tipo de eventualidades. Entonces, primero son las cuentas bancarias de los contribuyentes. Y adicionalmente también se puede hacer el aseguramiento precautorio, es el primer párrafo de esta lámina, que dice que también podrá aplicarse a terceros relacionados con los contribuyentes. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con la redacción que se está estableciendo, porque lamentablemente esto de los terceros relacionados se infiere, o más bien derivado de la iniciativa, de la exposición de motivos, está dirigida a los EFOS, a los proveedores que ya están en listas negras del SAT, que pueden llegar a hacerse un aseguramiento precautorio de bienes, porque son los terceros relacionados con los contribuyentes. Pero así como está la redacción, pues los terceros relacionados con los contribuyentes puede ser cualquier proveedor, los trabajadores o los familiares del contribuyente. Entonces, hay que tener mucho cuidado por cómo va a aplicar la autoridad fiscal este tema del aseguramiento precautorio, pues que ya se modificó. Otra situación que está cambiando mucho el panorama y que puso así como muchos focos rojos, y hay muchas notas acerca de esto, es el tema de la utilización de herramientas electrónicas durante las auditorías que realiza la autoridad fiscal. Se modifica este artículo 45 para indicar que la autoridad puede utilizar herramientas tecnológicas para allegarse de información sobre los bienes y activos durante la visita domiciliaria. Cámaras fotográficas, de video, grabadoras, teléfonos celulares, etc. Y también se reforma el artículo 69 del Código, que es el tema del secreto fiscal, para indicar que esta información va a quedar resguardada con el SAT a reserva de que haya temas de naturaleza penal en las cuales se tenga que compartir al Ministerio Público o a la policía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante una auditoría, ante una visita domiciliaria que realice la autoridad en el domicilio del contribuyente, pueda llegar a tomar fotografías de todo. Imágenes, video, audio, tal vez, fotografías absolutamente de todo. ¿Esto para qué es? O sea, ¿cuál es la finalidad de esta situación? La finalidad es que el contribuyente no enajene, no done, no dilapide los bienes
es decir, que la autoridad fiscal se percate qué es lo que tiene el contribuyente antes de emitir el crédito fiscal y sepa con qué pueda cobrarse posteriormente cuando emite el crédito fiscal. Sin embargo, aquí el problema es que no muchas veces todo lo que existe ahí es del contribuyente y va a haber, yo creo que muchas cuestiones ahí ilegales que va a llegar a cometer la autoridad. Aquí el tema es que la Cámara de Diputados le dice al Ejecutivo, oye, sí, está bien, estamos de acuerdo, pero que estas herramientas tecnológicas sean proporcionadas por la propia autoridad, o sea, es decir, que sean del gobierno federal estos dispositivos y adicionalmente que cuenten con las medidas de seguridad de encriptación para salvar, digamos, la información de todos los contribuyentes que lleguen a tomarse estos videos o fotografías, ¿no? Es decir, no se podrá ser el celular o cámara del personal de los auditores. Entonces no van a poder sacar los auditores su cámara y empezar a firmar. No, va a tener que cerciorarse la persona visitada a través de algún oficio que se emita por parte de la autoridad fiscal que el dispositivo no es de propiedad del auditor, sino que es propiedad de la Federación del Servicio de Administración Tributaria y que está designado exclusivamente para estos efectos. ¿Va a estar complicado? Sí, veo muy complicado cómo van a empezar a utilizar este tipo de facultad de la autoridad. Bien, para el tema de notificación personal, pues también va a cambiar, se faculta el notificador para que cuando vaya a notificar también pueda sacar fotografías. Estos dos puntos de la revisión al dictamen y plazo para presentar informes o documentos, ya por cuestión de tiempo ahorita me los voy a saltar, porque son cuestiones específicas para los contadores públicos que dictaminan los estados financieros de algunos contribuyentes. Básicamente es que ya no van a poder ir con la autoridad fiscal representantes de los contadores públicos autorizados, sino que tiene que ser exclusivamente el contador público registrado quien vaya a las verificaciones, a las citas de la autoridad fiscal para la revisión del dictamen que realice el contador. De igual manera, el plazo para presentar informes o documentos es simplemente ya colocar en la ley la posibilidad de que se amplíe el plazo para presentar información o documentación dentro de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. En tema de acuerdos conclusivos, esta herramienta que utiliza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y los contribuyentes para que dentro de las facultades de comprobación se pueda pactar con la autoridad fiscal conforme a la ley, pues también van a haber modificaciones. Se restringe ya la posibilidad de entrar a los acuerdos conclusivos tratándose de facultades de comprobación que deriven de devoluciones, cumplimiento a resoluciones o sentencias, todo ese tipo de situaciones que se encuentran aquí ya no van a poder entrarse a los acuerdos conclusivos, se cierra un poco la puerta y también se cierra la puerta en cuanto al momento en que el contribuyente puede acudir a un acuerdo conclusivo. Antes la autoridad fiscal el contribuyente podía acudir a un acuerdo conclusivo desde el inicio de facultades de comprobación y hasta que le dieran el citatorio para notificarle el crédito fiscal. Hasta ese momento podía implementar o presentar un acuerdo conclusivo. Ahora va a ser hasta 15 días posteriores al levantamiento del acta final de la visita o de la notificación del oficio de observaciones o la resolución provisional. Solamente 15 días después de esas eventualidades podrá el contribuyente hasta ese momento presentar acuerdo conclusivo, de ahí hasta antes, pero de ahí en adelante ya no va a poder hacerlo y pues se cierra un poco más esta posibilidad de presentar acuerdos conclusivos. En cuanto a temas de garantía del interés fiscal, para garantizar el interés fiscal se reforma la fracción quinta del artículo 141 y se establece que el embargo en la vía administrativa únicamente procede por bienes muebles tangibles. Es decir, si yo ofrezco algo para embargar en la vía administrativa porque yo le debo algo al fisco y tengo que garantizar, si yo ofrezco algo al fisco, no podrá ser bienes inmuebles, rústicos y negociaciones. No podrá ser la negociación como se venía haciendo la posibilidad de que me embargaran la negociación para yo continuar normal con mis actos, ¿no? Aquí lamentablemente ya únicamente va a ser sobre bienes muebles la posibilidad que yo tengo para ofrecer. De igual manera el tema del artículo 160, el embargo de los créditos, es decir, esta posibilidad que tiene la autoridad fiscal de que si yo le debo a la autoridad fiscal y alguien de ustedes me debe a mí, la autoridad fiscal puede ir con ustedes y decirle, oye, lo que tú le ibas a pagar a fulano, o sea, a mí, ya no se lo pagas a fulano, me lo tienes que pagar a mí. Y aparte, a partir del año que entra va a ser, dame la información relativa a los contratos que llevaste a cabo conmigo y pues para verificar cómo te puedo cobrar.
Entonces, hay un doble apercibimiento ya ante estas situaciones, una multa si no se informa la relación contractual y un doble pago si no efectúa el pago directamente a la autoridad. Por ahí veo que tengo... Ah, ok, perdón, la interrupción, por ahí vi que tenía algunos mensajes en el chat, pero bueno, me parece que ahorita lo podemos tocar al final. Bien, vamos a continuar porque en verdad el tiempo apremia. ¿Qué pasa con la ley del impuesto sobre la renta? Sí podríamos también, como les digo, tener otro webinar en relación con ley de renta, pero básicamente se dirige al tema de las donatarias autorizadas. Básicamente todo está dirigido al tema de donatarias autorizadas. Inclusive la opinión de la jefa del Servicio de Administración Tributaria es que muchas operaciones inexistentes, mucho lavado de dinero se da a través de donatarias autorizadas y por eso se va a regular muchísimo el tema de donatarias autorizadas en la ley del impuesto sobre la renta. La Cámara de Diputados, específicamente tratándose de ley del impuesto sobre la renta, pues ya modificó estas retenciones que se le tienen que hacer a las personas físicas que utilizan las plataformas. Ya no va a ser del 2 al 8% tratándose de transporte terrestre de pasajeros, o sea, tratándose de Uber o de Uber Eats o de Rappi, ya no va a ser transporte, ya no va a ser del 2 al 8%, va a ser una retención única del 2.8%. De Airbnb, por ejemplo, ya no va a ser del 2 al 10%, va a ser una retención única del 5%, y de enajenación de bienes y prestación de servicios en Amazon, en Mercado Libre, ya no será del 0.4 al 5.4, sino va a ser del 2.4%. Y para este tipo de plataformas, si no realizan estas medidas, lamentablemente lo que les va a tocar es un bloqueo temporal de 3 meses. Va a ser un bloqueo temporal de 3 meses si no realizan estas medidas. Me quedan bien poquitas precisiones, ya nada más me queda ley del impuesto al valor agregado, que también en servicios digitales cambia algunas situaciones porque ahora el artículo 18b va a contemplar que quienes enajenen bienes muebles usados en estas plataformas también van a ser materia de impuesto al valor agregado y por lo tanto también materia de renta, tratándose de los montos que ya vimos en la lámina anterior, ¿ok? Entonces también cambia esta situación y obviamente pues encontraremos precios más altos en estas plataformas. Digamos, estas son reglas para los prestadores de servicios a partir de este 2021. Y finalmente, ahora sí, las últimas 3 cuestiones que les quiero comentar. En la ley del IEPS se retiró una propuesta de crear una nueva cuota complementaria que sería aplicable a las cuotas del IEPS que pagan los consumidores en las compras de gasolina y diésel. Eso ya se quitó. Se iba a aumentar aún más el tema del IEPS en gasolinas y diésel. Se quitó por parte de la Cámara de Diputados. Se presentó una iniciativa también para que los productos de higiene femenina fueran tasados al 0%. No pasó la medida y lamentablemente pues van a seguir. Me pareció una medida excelente, pero pues no pasó. Esto iba a beneficiar a la mitad de la población y no pasó. Y finalmente lo que sí pasó fue que se presentó iniciativa por parte del Ejecutivo en la Ley Federal de Derechos para incrementar en un 56% las cuotas de los derechos de espectro radioeléctrico. Entonces, esto para servicios de telefonía, ¿no? Esto iba a querer decir un incremento brutal en cuanto a temas de telefonía, de internet, etcétera, y se quedó únicamente en el 7%. De 56% hay un incremento en el 7%, y esto obviamente, pues en épocas de pandemia no le beneficia mucho a la población que está utilizando todo este tipo de herramientas de la tecnología, y van a incrementar tal vez los precios para el año que entra. Básicamente, señores, señoras y señores, este es el panorama en materia fiscal que tienen las empresas en México para los ejercicios siguientes. Vamos a ver que va a haber una fiscalización mucho más agresiva. Se están afilando un poquito más los colmillos de la autoridad fiscal y eso lo vemos en las distintas normas que vimos que van a cambiar a partir del año 2021, concatenado con todo lo que cambió para el año 2020. Entonces, pues desde luego, si existiera alguna duda, pues creo que hasta aquí dejaría la presentación por mi parte y quedo totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta Gisela
¿Cómo se identifica que los proveedores están en la lista negra? Bien, esto, mira, es bien curioso, pero puedes identificarlo metiéndote a la página del Servicio de Administración Tributaria, puedes buscar las listas definitivas en la página del Servicio de Administración Tributaria, también puedes buscar las listas provisionales ahí mismo. En la página del Servicio de Administración Tributaria, lamentablemente hay veces que no están tan actualizadas, entonces hay que tener mucho cuidado si es a través de un buscador. Se puede buscar en el Diario Oficial de la Federación o bien en la página del Servicio de Administración Tributaria. Si no, también existe hoy en día la posibilidad de que los proveedores de que ciertos proveedores de software de este tipo de buscadores de EFOS puedas llegar a contratarlos. Entonces, o se lo encargas a una persona que esté periódicamente revisando esto de las listas negras, de las listas provisionales, no solo las listas negras, ojo, de las listas provisionales y de las listas definitivas. Todos los días checar bien esto de las listas provisionales y listas definitivas, que tus proveedores no estén ahí publicados y, o bien, pues sí contratar un software específico que te ayuda a encontrar de una manera más fácil y que te manda alertas acerca de cuándo salen las listas, uno, y dos, de si tus proveedores se encuentran en alguna de estas listas. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado. Algún proveedor del año 2016 que tuviste, que te proveyó servicios de transporte porque lo necesitaste durante esos momentos y te sirvió muy bien, pero ya terminaste la relación con él en 2017, supongamos, tal vez hoy en día lo subieron al listado definitivo y eso te va a provocar muchos dolores de cabeza porque te van a desconocer las operaciones que celebraste con esa persona, aunque sí se hayan dado en el año 2016. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Pregunta Octavio Espinosa. ¿Como persona física puedo tener deducciones personales adicionales a las mencionadas en la página del SAT? Mira, te tendrías que meter a el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 51 están establecidos, pues, cada una de las deducciones personales y los topes que existen, inclusive el tope general que existe en el último párrafo, me parece que es el último párrafo del artículo 151. Ahí se establecen todas las deducciones personales que el legislador determinó entregar o bueno, conceder a los contribuyentes. Pero adicionalmente, hay un decreto y esperamos que continúe el decreto presidencial en el que se establece una especie de deducción para el tema de colegiaturas, ¿ok? Entonces, en el tema de colegiaturas no se encuentra en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto se encuentra en un decreto y cada año se repite ese decreto. Estaba por ahí el rumor, por eso ahorita se los dije, estaba por ahí el rumor de que podía llegar a desaparecer el decreto de colegiaturas privadas, ¿ok? O sea, obviamente son las privadas, de escuelas privadas. Entonces está en riesgo esa situación. Esperemos que no se le ocurra al titular del Ejecutivo quitar esa deducción porque pues es muy buena. Es muy buena ese tipo de deducción personal. Aunque recordemos una cuestión. Las deducciones personales son concesiones graciosas, no quiero decir de risa, sino gratuitas, pues, por parte del legislador. Es decir, no tendrían por qué estar en la mecánica de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero el legislador las otorga y reconoce los defectos que existen en la proporción de la salud, de la educación, de varias cuestiones en México y por ende permite este tipo de deducciones personales. Hay que hacerlas valer, recuerden siempre, las deducciones hay que hacerlas valer y pues vaya, se encuentran ahí en este artículo y en este decreto. Muchas gracias, maestro. Y por último, Francisco Miranda nos pregunta si el IEPS para bebidas alcohólicas de alta graduación como el tequila siguen causando IVA o cambió algo. No, para mí sigue igual, no hay una modificación hasta donde yo estoy ahorita contemplando en las iniciativas, hasta donde yo contemplé no hay una modificación. Desde luego, si me regalara su contacto, vaya, no sé, a través de ustedes, no sé cómo, les mando un correo a ustedes a mí, con las preguntas que los demás también desean hacer, si es que no lo hicieron en este momento, con cualquier inquietud y que ustedes me la pueden mandar a mí.
yo con todo gusto quedo con él de responderle específicamente esta cuestión que me comenta, pero hasta donde yo alcancé a vislumbrar, no hay una modificación al respecto en bebidas alcohólicas. Si me equivoco, desde luego lo reviso y lo checo contigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Les comentamos a todos nuestros asistentes que nos pueden hacer llegar las preguntas a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. En nuestra página de internet www.gruposih.com pueden ir a la parte de contacto y allá encontrarán todas nuestras ubicaciones, así como nuestros datos. Les agradecemos muchísimo. A nombre del Grupo CIH, ha sido un placer poder compartir con ustedes y con el maestro. Así que también les comparto que vamos a hacerles llegar el video de esta sesión y el cual estará también en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho a nombre del Grupo CIH y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y a ponerse en contacto con nosotros para nuestros servicios en el teléfono que aparece en pantalla. Muchísimas gracias y un placer, maestro, compartir con usted. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación, pero también a todos los asistentes. Espero que, aunque fue rápido, hayan quedado claras muchas de las cuestiones que vienen de cambios y con todo gusto estoy a la orden de quien desee tener alguna duda o cualquier acercamiento. Claro que sí. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a nombre del Grupo CIH.